a conocer. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de la muerte. Y queremos saber si tú tienes miedo a morir. En mi opinión, yo no tengo miedo a morir, ya que la muerte no tiene potestad sobre mí, porque la muerte es la paga del pecado, pero la vida es en Cristo Jesús y Él nos da la paz. Así que vamos a conocer qué es lo que piensan los demás. ¿Tú tienes miedo a morir? No tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque creo en Dios. ¿Y tú tienes miedo a morir? No tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de dónde voy a ir, sé que es una muerte carnal, mas no espiritual. Con los ojos rojos. ¿Tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque sé que soy una hija de Dios y aunque el pecado es causa de muerte, me voy a ir hasta que disfrute. ¿Tienes miedo a morir? No, porque Dios es bueno y yo le creo a Él. Y la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Yo creo en Él. ¿Y tú tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque yo confío en Dios y sé a dónde voy a ir. ¿Tú tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque sé que me voy con Dios. ¿Tú tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque me voy a ir con Dios y estoy confiada ¿Estás confiada? ¿En qué? en que Dios me va a dar vida eterna. ¿Qué tal? Hola. ¿Tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque a los hijos de Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Tienes miedo a morir? no, ¿Por qué? porque en Jesús tenemos vida eterna. Con los ojos rojos. ¿Tú tienes miedo de morir? No, ¿Por qué? porque sé que Dios me perdonó y voy a ir con Él. ¿Tú tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque como sabemos, pues la muerte es algo natural y pues un día tendremos que partir de aquí, pero la seguridad que Dios nos da es que si vivimos aquí estamos para Dios y si morimos pues también morimos para Él. ¿Tú tienes miedo de morir? No, ¿Por qué? Porque sé que cuando me muera voy a estar con Él. ¿Tú tienes miedo de morir? No, ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el control de todo y que tenemos que pasar eso para seguir el siguiente nivel que es estar con Él. ¿Tú tienes miedo a morir? No, ¿Por qué? porque dice la Biblia que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es más, les voy a compartir algo. Había una vez un joven que sin tener recursos, sin tener familia, tenía una manera de pensar tan positiva y tan capaz de hacer muchas cosas que un día lo invitaron a la iglesia y él fue por 3 o 4 días a la iglesia, a 4 servicios, y un día tan especial para él recibió a Cristo en su corazón y empezó a trabajar para el reino. Él era diácono, después fue subiendo a los de alabanza, después ya era líder de alabanza, pero empezó a recordar su pasado de tal forma que empezó a hundirse en vicios, en alcoholismo, en tabaquismo, en muchas cosas. Él, sin pensar eso, empezó a dejar de ir a la iglesia y un día le ofrecieron trabajo para vender droga. Él sabía que si hacía eso iba a tener mucho dinero, iba a tener una casa, una familia, riquezas, lo que todo un joven desea. Pero él no se acordó de su principio, que es Cristo Jesús. Y muchas veces a nosotros como jóvenes nos pasa lo mismo, perdemos el principio. Y se nos hace tan fácil hacer tantas cosas y no sé. Pero, como lo dije al principio, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que tenemos que ser esa juventud que alcance a esos jóvenes que allá afuera se están perdiendo en drogas, no sé, en alcoholismo, en pornografía, en cosas que nos llevan a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Aprendamos a llevar como Dios quiere nuestro principio.